Tropas israelíes volvieron a incursionar en la zona oriental de Han Yunis, en la Franja de Gaza, en una nueva operación sorpresa. También allí la Defensa Civil Palestina señala haber recuperado más de 280 cuerpos de una fosa común en el Hospital Nasser. Panamá llamó a consultas a su embajador en Nicaragua, país que da asilo al expresidente panameño Ricardo Martinelli en su embajada de Panamá. El gobierno panameño alega que el refugio es ilegal según el derecho internacional y que Martinelli ha desplegado acciones con políticas desde la embajada. Comenzó en Estados Unidos la fase de alegatos en el juicio penal contra el expresidente Donald Trump. Tanto la Fiscalía como la Defensa presentan sus argumentos iniciales en un juicio histórico en este país, mientras continúa la carrera por la Casa Blanca. Tenemos reporte. Bienvenidos al nuevo informativo de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Comenzamos en la Franja de Gaza. El ejército de Israel realizó una nueva incursión sorpresa en la ciudad de Han Yunis, en el sur del enclave palestino. Una incursión que llega el mismo día en que la Defensa Civil Palestina informó que han encontrado más de 280 cuerpos en fosas comunes del Hospital Nasser descubiertas tras la retirada israelí. Entre tanto, los constantes bombardeos dificultan las labores de búsqueda en toda Gaza. Allí se cree que aún quedan 2.000 personas desaparecidas bajo los escombros. Jorge Hurtado nos cuenta más. Un alivio en la tempestad. Somaya encontró un poco de consuelo tras enterrar a su esposo Osama, quien murió hace 3 meses pero cuyo cuerpo se encontraba en el Hospital Nasser en Han Yunis. Sus restos eran uno de los casi 300 cuerpos que fueron rescatados en una fosa común localizada en el complejo médico, luego de que las fuerzas israelíes se fueran de la zona el mes pasado. En el periodo anterior esperábamos que la ocupación de las fuerzas israelíes se retirara del hospital de Nasser. Estábamos siguiendo los acontecimientos mientras ellos estaban sitiando. Seguíamos las noticias para poder ir a buscar los cuerpos y enterrarlos. Encontramos el cuerpo de Osama, pero no pudimos encontrar el cuerpo de Mohamed, su hermano. Somaya sabe que es de las pocas familias que podrán enterrar a sus seres queridos en medio de la guerra. Según la Defensa Civil Palestina, aún podría haber 2.000 cadáveres. Es una escena difícil más allá de lo que puedas imaginar. Es una escena difícil para alguien, traer de vuelta el cuerpo de un ser querido. El cuerpo de Osama fue sacado de una de las 3 fosas descubiertas en las ruinas del hospital. El personal médico y voluntarios internacionales que visitaron las instalaciones lo describieron como un cementerio. Por ahora, las labores de búsqueda de los desaparecidos se aceleran ante el temor de nuevos ataques del ejército israelí, que este lunes llevó a cabo una incursión sorpresa en el oriente de la ciudad. Hablamos ahora de la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Una investigación abierta por las propias Naciones Unidas ha concluido que la agencia tiene marcos sólidos para mantener el principio de neutralidad. Pero pese a ello existen algunas cuestiones al respecto. El informe concluye asimismo que Israel debe aportar pruebas que respalden su acusación de que un número significativo de miembros de la UNRWA son integrantes de organizaciones terroristas, algo que hasta el momento no ha hecho. Recordemos que 12 empleados de la organización fueron señalados por Israel de haber participado directamente en el ataque de Hamas del 7 de octubre que dejó 1.200 muertos. La UNRWA probablemente tenga un sistema más desarrollado que otras organizaciones o agencias de la ONU, lo cual es una necesidad considerando el entorno muy difícil, la situación compleja y difícil en la que operan y la singularidad de su misión. Siempre hay margen de mejora, por ejemplo, persisten los problemas relacionados con la neutralidad y por eso se creó esta misión. Y en Israel, el jefe de inteligencia del ejército, el general Aharon Haliva, presentó su dimisión por las fallas tanto de él como de su equipo en prevenir el ataque de Hamas el 7 de octubre. En su carta de dimisión, el oficial reconoció que su unidad no estuvo a la altura de sus funciones. De esta forma, Haliva se convierte en el primer alto mando del ejército israelí en dimitir por estos hechos. Nos vamos hasta Bruselas, la capital europea, en donde los ministros de Exteriores de los 27 países miembros llegaron a un acuerdo para extender las sanciones ya existentes contra los drones de fabricación iraní. Ahora incluirán misiles y su envío a países como Rusia. Entre tanto, siguen las negociaciones para extender también la ayuda a Ucrania. Anteriormente, nuestra corresponsal, Esther Herrera, nos ampliaba sobre estas negociaciones.
Sí, a pesar de la luz verde del Congreso de Estados Unidos este pasado fin de semana de este nuevo envío de ayuda a Ucrania, lo cierto es que el país necesita urgentemente ayuda por parte de Occidente. Este ha sido el mensaje que ha enviado hoy el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, a todos los países europeos, tanto a los ministros de Exteriores, pero también a los ministros de Defensa, que estaban reunidos conjuntamente, en que ha pedido que con urgencia todos los países aumenten la ayuda a Ucrania, especialmente los sistemas de defensa antiaérea, que ahora mismo es la máxima prioridad de Ucrania. Aunque no ha habido anuncios concretos por parte de los países, la gran mayoría se han comprometido a hacer todo lo posible. Algunos, por ejemplo, se han mostrado interesados en participar en la iniciativa de República Checa de enviar 1 millón de municiones a Ucrania de forma urgente. De hecho, la primera partida ya se va a poder enviar a finales de mayo o principios de junio. Otros países se han mostrado interesados en la iniciativa de Alemania de formar toda una coalición de defensa antiaérea a Ucrania, pero lo cierto es que muchos países también han dicho que tienen que consultar con sus capitales, mirar sus almacenes, cómo está la cuestión, pero la presión es enorme por parte de los países europeos, también por parte de la OTAN. La situación es apremiante, aseguran, en que hay que ayudar de forma urgente a Ucrania con la ayuda de Estados Unidos y con la ayuda hasta ahora de la Unión Europea no es suficiente. Ucrania ha recibido en apenas 4 meses 7.000 ataques, especialmente en su zona oriental, y que ha afectado a ciudades, pero también a infraestructuras eléctricas básicas. Y sobre el terreno en Ucrania, este lunes se han conocido imágenes del ataque ruso sobre la torre de televisión de la ciudad de Kharkiv. La torre de 240 metros se ha partido por la mitad tras un ataque aéreo de las fuerzas del Kremlin. A consecuencia, la señal de televisión ha quedado interrumpida en la segunda ciudad más grande de Ucrania. No se han reportado víctimas mortales en este ataque. Vamos ahora hasta Reino Unido, porque este lunes la Cámara de los Lores votó por 5ª vez en contra de la ley que busca deportar en vuelos a Ruanda a migrantes en situación irregular. Según esta Cámara, el país de África Oriental no podría ser tratado como seguro, por lo que el proyecto tendrá que volver a la Cámara de los Comunes. En el siguiente informe les vamos a explicar cuál ha sido el camino de esta polémica norma. Manuela Cano nos lo cuenta. Un plan que se venía gestando incluso antes de que el primer ministro Rishi Sunak llegara al 10 de Downing Street. Fue su predecesor, Boris Johnson, el que anunció un proyecto que pretendía enviar a Ruanda a las personas que habían llegado al Reino Unido de manera irregular después del 1 de enero de 2022. El acuerdo que hemos hecho no tiene límites y Ruanda tendrá la capacidad de reasentar a decenas de miles de personas en los próximos años. La fecha del primer vuelo se había establecido para el 14 de junio de 2022. Sin embargo, el avión no despegó. Fue bloqueado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde entonces enfrenta una gran oposición dentro y fuera de Reino Unido. Sin embargo, Sunak sigue defendiendo el plan como una de sus grandes banderas. Argumenta que disuadiría a las personas a emprender el viaje en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha. Pero en noviembre de 2023, el proyecto se enfrentó a otro gran revés. La Corte Suprema de Reino Unido dictaminó que el plan del gobierno era ilegal. Uno que llevó a que el ministro del Interior británico firmara un nuevo tratado con Ruanda que buscaba contrarrestar la decisión de la Corte Suprema. Según el gobierno, garantiza que cualquier persona enviada a Ruanda no será devuelta a su país de origen. La oposición al proyecto también se ha sentido dentro del propio Partido Conservador del primer ministro. Aún así, Sunak logró consenso en la Cámara de los Comunes en enero. La Cámara de los Comunes ha hablado, el Partido Conservador se ha unido. El proyecto de ley de Ruanda ha sido aprobado. Ahora es el momento de que los lores aprueben este proyecto de ley también. El proyecto ha generado polémica. Organizaciones internacionales y sectores contrarios a los conservadores argumentan que viola varias leyes que protegen a los migrantes y que estos no tienen las garantías de seguridad necesarias. Hablamos de Panamá. El país centroamericano llamó a consultas a su embajador en Nicaragua por el amparo de este país en su embajada en Panamá al expresidente Ricardo Martinelli. En su queja, el gobierno panameño alega que dicha protección es ilegal según el derecho internacional. Al tiempo denuncian que Martinelli ha desplegado acciones con fines político-partidistas desde la embajada nicaragüense. La República de Panamá se siente verdaderamente afectada en su integridad territorial por la actitud permisiva de la República de Nicaragua, que viola flagrantemente y de manera reiterada normas fundamentales del gobierno internacional.
Y vamos hasta Nueva York, luego de la selección del jurado en el caso penal contra el expresidente Donald Trump por el presunto soborno a la actriz porno Stormy Daniels. Este lunes los fiscales presentaron el caso alegando que Trump violó la ley al engañar a sus votantes tras cubrir el pago a su abogado. Desde la Gran Manzana nos amplió previamente nuestra corresponsal Mamen Sala. Sí, hoy ha comenzado aquí en el Bajo Manhattan, en esta corte que están viendo detrás de mí, los alegatos iniciales de ambas partes en ese juicio penal contra Donald Trump. El exmandatario ha llegado a primera hora de la mañana, en medio, como pueden todavía observar, de una gran expectación mediática y de muchos curiosos y muchísima seguridad. El exmandatario se ha dirigido a los medios de comunicación, ha vuelto a insistir en que este juicio nunca tendría que estar ocurriendo y que él tendría que estar ahora mismo haciendo campaña para poder regresar a la Casa Blanca. Hoy, como decía, hemos escuchado esos alegatos de apertura. La Fiscalía asegura que todo se trata de un complot entre Donald Trump y el que fue su abogado personal, Michael Cohen, para silenciar a Stormy Daniels y que no influenciara de manera negativa en los comicios del 2016 que Donald Trump ganó. Además, han dicho también que a lo largo de este proceso, los miembros del jurado, los 12 miembros y 6 sustitutos, podrán escuchar una cinta con la voz de Donald Trump en el que se puede escuchar cómo traman un plan para silenciar a otras mujeres que presuntamente también habrían mantenido relaciones extramatrimoniales con el exmandatario. Por su parte, los abogados de Donald Trump insisten, como él, en que la Fiscalía nunca tenía que haber presentado este proceso y que si aquí el problema es que Donald Trump trató de influir en los comicios del 2016, eso, ha dicho el abogado de Donald Trump, se llama democracia. Además, también han asegurado que el jurado muy pronto se dará cuenta de que su cliente es inocente. Hoy también ha habido tiempo para que la Fiscalía llamara a su primer testigo, es el magnate de los medios de comunicación ya retirado, David Picker, que es un testigo clave en este caso porque fue quien avisó a Donald Trump de que Stormy Daniels quería vender la historia a los medios de comunicación y fue entonces cuando presuntamente Michael Cohen, a petición de Donald Trump, le hizo ese pago de los $130.000. Todo esto tendrá que quedar demostrado en la Corte, en un proceso que hoy ha terminado mucho antes por una cita con el dentista que tenía uno de los miembros del jurado y mañana arrancará aquí mismo a las 11 de la mañana. Seguimos en Estados Unidos. La administración Biden promulgó una nueva norma destinada a proteger la privacidad de las personas gestantes que viajen a recibir atención de salud reproductiva. Con ella se busca proteger a quienes viven en estados donde el aborto es ilegal ante la creciente ola punitivista en el país. Y el proveedor en el estado donde ella viajó también estará protegido de la gente que se mete para ir tras ese tipo de atención médica, que es uno de los principales objetivos de esta norma, para que las mujeres puedan buscar atención incluso frente al mosaico de leyes que tenemos ahora en todo el país sobre la gente que recibe atención. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, anunciaron que se reunirán en Venezuela entre el 20 y el 25 de mayo. Las partes se encontrarán para firmar el primer punto de la agenda de diálogos que tiene que ver con la participación de la sociedad en la construcción de la paz. El anuncio fue hecho en el acto de cierre de la ronda extraordinaria de conversaciones que arrancó el pasado 12 de abril, sin que hayan trascendido más detalles de lo dialogado en Caracas en los últimos 10 días. Y esta es también una jornada para llamar la atención sobre la importancia de la preservación y el cuidado del medio ambiente. Hablamos del Día de la Tierra y a propósito de este día, un grupo de activistas se reunió en una playa de Ciudad del Cabo para limpiar los desechos de la zona. El Día de la Tierra moviliza a cientos de personas alrededor del mundo que alzan su voz contra el uso del plástico y la contaminación. Este grupo dice que espera que la producción de plástico en Sudáfrica se reduzca en un 60% para 2040. Pues con estas imágenes nos despedimos, pero sigan conectados a France 24, que enseguida volvemos con mucha más información internacional y recuerden además que siempre van a poder ampliarla en nuestro sitio web france24.com.